Y es como la nueva constitución, las nuevas leyes que tenemos que obedecer, están escritas con faltas de ortografía regularmente. Son las leyes que sí funcionan, las leyes del crimen organizado. Entonces cada muerto trae un mensaje, y el mensaje lo recibe la población. Y por cada muerto la población aprende algo que no puede hacer, que no debe hacer. Generalmente tiene que ver con: no debes denunciar, no debes decir nada, mucho menos debes robar, mucho menos debes de hacer trampa al crimen, etc., ¿no? Entonces, si yo voy a la policía a denunciar un crimen, secuestro, qué sé yo, lo más seguro es que en ese momento el que me toma la declaración pasa la información al crimen organizado. Y no tardo yo en llegar a poner la denuncia cuando ya el crimen organizado ya está dispuesto a ejecutarme. Ruth Leiva, que es una gran amiga mía, una intelectual pública, escribe en los periódicos, que es escritora, vamos, madre de una jueza, sus hijas viven solas. Llega un día el ejército, llegan hombres uniformados de soldados, a catear la casa porque se les avisó que ahí escondían armas. Ya nosotros somos señoras decentes, ¿no? Usted quítese que vamos a ver dónde están las armas. Y lo que llegaron fue a saquear todo lo de valor que encontraron. Al otro día la señora Ruth lleva al Ministerio Público a poner la denuncia, y el Ministerio: no puedo, señora Ruth, yo no puedo tomar esa denuncia. No, es que es imposible. ¿Cómo? Si es su obligación tomar la denuncia. No, es que no. Bueno, por fin la lleva a la parte de atrás de la oficina, donde nadie los oye, y dice: es que lo que pasa si yo tomo esta denuncia, ya hay aquí gente infiltrada que si tomo la denuncia, en ese mismo momento van a sembrar kilos de cocaína en su casa y la van a meter a la cárcel por narcotráfico. Y Ruth dice: me quedé sin ley, me quedé sin Estado, me quedé sin nada en ese momento. Esas son las políticas de terror, yo les podría narrar muchas, ¿no?, que inmoviliza a la población completamente, ¿sí? Entonces es ahí donde me refiero con esa inseguridad que apuntala la política de terror. Otra de las teorías que se manejó mucho fue el de las familias poderosas. Los Zaragoza, los dueños de Zetagas, las grandes familias del norte, se divierten, los muchachos estos, haciendo orgías con mujeres a las cuales matan. Vean cómo una perspectiva ideológica crea un monstruo y lo pone como el culpable de los desastres sociales. Esto viene de periodistas de izquierda, que por supuesto el malo de la sociedad es el rico. Para la gente popular, el malo de la sociedad es la policía. Y así cada quien elige su malo y lo pone como el feminicida. Otro orden de hipótesis que las categorizamos como patologías sociales psicológicas tiene que ver con ritos satánicos. Hay por ahí indicios, hubo dos digamos, escenas de crímenes donde había restos o había indicios de que hubo un rito satánico. Los crímenes por imitación, lo que en inglés llamamos copycat. Muchas mujeres fueron asesinadas por sus parejas, y hay un gran porcentaje, muy grande, ¿no?, por maridos, por novios, por celos, por lo general, imitando las técnicas de los feminicidas organizados, para que al aparecer el cadáver por ahí en la vía pública
la interpretación fuera que eran otras muertes seriales, otros asesinatos seriales. Entonces, esto lo señalo porque lo que sí existe es una socialización del crimen. Ya no es exclusivo de las organizaciones de crimen organizado, sino cualquier persona puede cometer un crimen y presentarlo como del crimen organizado. En este momento en Tijuana, el servicio de matar a alguien cuesta $200. Yo puedo tener a alguien que no me gusta, que me cae muy mal, que le tengo mucho rencor y decir, no, ya lo quiero muerto. Yo sé a dónde ir, es muy fácil. Hay muchísima oferta de trabajo, hay muchísimos sicarios en Tijuana que están desempleados. Y puedo decirle, mira, pues, necesito este servicio, $200, no más. Con eso, basta. Y puede aparecer como víctima del crimen organizado, con el tiro de gracia y todo esto. Entonces, una gran cantidad de homicidios realmente no tienen que ver con el crimen organizado, sino que son consecuencia de esta socialización del crimen. Como hay impunidad, cualquiera puede ser criminal. Aquí lo que yo quiero es que quitemos esta barrera entre buenos y malos. Y empecemos a hablar de una generación de criminales como una estructura social en sí misma, ¿no? Una reproducción del crimen a una manera masiva, de una forma donde ya se borran las distinciones entre crimen organizado y sociedad. Como ya están borradas las distinciones entre gobierno y crimen organizado. Si tenemos 70% de la policía trabajando para el crimen organizado, ¿de qué estamos hablando? De un gobierno criminal. Por eso mi libro, La Nación Criminal, tiene esta hipótesis central. Es decir, el crimen está generado desde la estructura del gobierno y no es reciente, sino desde la época de la colonia. Y por ahí, bueno, algunas feministas de vieja guardia hablan de que esa es la naturaleza de los hombres, no le andes buscando. Así me regañó una de estas señoras. No le andes buscando, así son los hombres. ¿Y tú por qué te pasas la vida tratando de justificarlos a esos monstruos? Así son, unos animales, ya. Bueno, siguiendo esta línea de pensamiento, una de las activistas más importantes plantea en los años 90 como solución castrar a todos los violadores. De esta manera se va a acabar el problema. Es decir, las medidas punitivas responden a la idea de que no hay solución para los hombres. Es una pregunta que quiero que nosotros analicemos. ¿Es la naturaleza de los hombres la que los hace agresivos, porque la testosterona así es? ¿O qué es lo que está haciendo que los hombres sean violadores y feminicidas y todo eso que no nos gusta de ellos? Quiero una ronda de comentarios. Sí. Hay un estudio en Chile que hacen como profesionales del área psicosocial y plantean que todas las agresiones sexuales están relacionadas con la forma como una persona se introduce al tema de la sexualidad. Digamos que tiene que ver con la educación sexual que ha recibido. De hecho, ellos plantean que hay un manual de intervención para trabajar con jóvenes que generan agresiones sexuales, pero solamente con jóvenes, porque lo que ellos plantean es que en la adultez ya es muy difícil modificar, digamos, el comportamiento. El enfoque es más comportamental. Sí. Entonces lo que plantean es que la gran mayoría de los que han cometido estos abusos pues han sido abusados en la niñez. O sea, han tenido unos patrones específicos en la etapa de la infancia y eso ha generado las conductas. Digamos que castrar a un hombre pues no resuelve la situación. Digamos que finalmente
finalmente puede seguir violentando, puede tener conductas de violencia sexual de manera permanente sin necesidad de que tenga miedo. El tema, digamos que sí estaría, desde mi punto de vista, estaría más en el ámbito cultural, ¿no? La forma en la que se han establecido ciertas relaciones de hombres con mujeres, el dominio pues, del hombre frente a la mujer, digamos que eso se ha construido culturalmente. Pero ahora hay también, digamos que otros ámbitos que se movilizan alrededor de eso y así el capitalismo, ¿no? El mercado también sexual, ¿no? Digamos que hay una intención de que la mujer sea, digamos, vista de cierta forma, que el hombre todo el tiempo tenga esa necesidad, ¿no? Sexual incontrolable, y pues ahí viene también todo el manejo del consumo de sustancias, que son parte también del capitalismo. Entonces, si usted no siente todo el tiempo el deseo, pues hay unas ciertas sustancias psicoactivas que generan, que son, digamos que lo que va a producir precisamente es esa necesidad sexual y esa necesidad de suplirla como sea, de la manera que sea. Entonces, digamos que yo creería que detrás de todo eso sí hay un interés de mercado, hay un interés, digamos, también de consumo. Al final, como que todo es consumo. Entonces, el mercado sexual también es consumo y puede generar unas conductas que pues van a afectar la integridad de cualquier individuo. Este análisis parte del supuesto que los hombres no son esencialmente violentos, sino que hay un factor cultural, pero también hay otro supuesto ahí. Tan pronto formas tu sexualidad, no la vas a cambiar. Va a ser como una cosa fija. ¿Recuerden cuando Freud hablaba de que la sexualidad era una cosa multiforme? Que realmente yo no nací hombre heterosexual o hombre homosexual ni nada de eso, sino que en mi experiencia con mi cuerpo yo voy determinando cuál es mi sexualidad. Y lo de Freud contradiría un poco esto, porque si es maleable, yo puedo empezar pues a experimentar todas las sexualidades posibles y no quedarme solamente en la sexualidad violenta. Pero es interesante cómo nos vamos de la naturaleza de los hombres a la cultura. Y ahí viene otro de los conceptos de Melissa Wright, la muerte por cultura, que tiene su sentido colonialista. Es que son esas culturas machistas del tercer mundo. Digamos que es como una interpretación de lo que pasa con Freud, porque es que si bien es cierto que en Freud hay como una consideración de que la sexualidad, digámoslo así, se forma a partir de varias representaciones que tiene el sujeto con su propio cuerpo, y pues el estadio del espejo también, que eso lo pone la cara. Independiente de esto, sí hay una cosa que es importante en Freud, y es que no hay una elección consciente. Eso es muy importante, porque casi que ellos terminan diciendo que tendría el sujeto que someterse a cierto análisis para develar cómo su inconsciente va construyendo eso, porque ni él mismo lo sabe. Entonces digamos que también allí, o sea, a pesar de que, como dice, haya como una sexualidad violenta y eso, de pronto el sujeto construye en el campo de lo simbólico algo que él mismo desconoce y que solamente sometiéndose como a cierta terapéutica podría develar esa cuestión. Entonces allí es donde se vuelve como inmanejable en el campo del psicoanálisis la generalización de las conductas. Y hay en el inconsciente, si vamos al marco lacaniano, están inscritas las leyes sociales. Sí. Es el superior que está ahí. Sí. No es algo que venga de un lugar oscuro por allá, no viene, es el inconsciente, nada más que yo no estoy consciente de cómo la norma se me enquistó, se me fosilizó ahí y se me convirtió en el generador de mi conducta. Entonces, sí tiene que ver con lo que decía el compañero.
la adquisición, digamos, de una sexualidad tiene que ver con esta norma social que se me metió inconscientemente. Lo que pasa es que lo que no se sabe es cómo el sujeto la decanta. Porque Exacto. lo que dice el psicoanálisis es que nadie sabe cómo termina decantando el nombre del padre. Sí, Cada sujeto nombra con distintos Sí. significantes el nombre del padre. exacto. Entonces, allí Antes se está desliza para la acá y para allá. técnica Sí. del psicoanálisis. Exacto. Yo iba a decir era que, bueno, claro, es que estos pedagogos latinoamericanos ahorita están trabajando mucho esta mirada sobre el sujeto también, entendiendo cómo desde muy chicos, desde muy niños, estamos construyendo espacios reglados, normados, y que hacen es que nos padezcamos, digamos, en el fondo las relaciones, los vínculos, de que somos una sociedad que se padece los vínculos, y eso históricamente, pero cada vez más en espacios que no generan, que no son constructores del vínculo, por ejemplo la escuela, por ejemplo, en la familia, ya la constitución de elementos de confianza para la relación, para elementos de interiorizar esos vínculos y construir relaciones entre pares, adultos, etcétera, es cada vez más distante. Entonces cada vez tenemos este padecimiento, ¿no? Es un poco sobre lo que trabaja ahora un poco la pedagogía, ¿no? Cómo construir vínculos para ser más afectuosos, ser más sociables, ser más, y por ahí establecer otras formas de conocimiento, ¿no? De saber, de relación, etc. Digamos que para el caso colombiano de experiencias que he visto en colegios con niñas, por ejemplo, abusadas, hay varias cosas ahí como interesantes para analizar. Freud plantea en Totem y Tabú una cosa que es el incesto, ¿cierto? Y que es una cosa que su merced me mencionaba ahorita frente a los hombres, ¿no? Digamos que hay una condición, a veces, no lo estoy justificando, ¿no? Una cuestión natural del hombre frente al incesto, que ha tenido un desarrollo que, por ejemplo, análisis que se hacen de la historia de la humanidad, cuánto tiempo llevamos siendo civilización, ¿cierto? Y cuánto tiempo la sociedad vivió como en hordas en donde había incesto, ¿cierto? Del padre hacia sus hijos, ¿cierto? De los hermanos hacia sus hermanas, como esta discusión ahí, pues que bueno. ¿Por qué lo menciono? Porque hay una cuestión ahí compleja en ciertas sociedades como frente al incesto. El desarrollo que hace Freud ahí hablando de ciertas comunidades africanas como frente a eso y prácticas como la ablación, de dónde surgen y de dónde nacen, o castrar, ese tipo de situaciones que hoy en día en algunas comunidades hasta se justifican. Y entonces, por ejemplo, encontrar casos aquí en Bogotá en donde hay niñas que están siendo abusadas y la trabajadora social o la psicóloga descubre este tipo de cosas y trata de evidenciarlo, llama a la mamá y va con la abuelita, y casos en los cuales hasta bueno, tenemos que denunciar al que está cometiendo el abuso, que es el padre, y la abuelita le dice a la mamá: mamita, pero pues a mí me pasó, a usted le pasó, nos ha venido pasando. Y esos casos son más normales de los que uno piensa. Y se ve, por ejemplo, hoy en día aquí en Bogotá, que es la ciudad capital, obviamente en contextos muy diversos, pero es mirar cómo, por ejemplo, ese tipo de situaciones, entonces hay una cuestión, no sé cómo llamarla, si natural o no sé, comportamientos que se han naturalizado en ciertas sociedades en donde eso es normal, y sumado a algo cultural que tiene que ver con el machismo, precisamente como si miramos, y que tiene que ver con la colonia también y con Europa, si miramos en la Edad Media cómo se concebía la mujer en su momento, y el cinturón de castidad, que eso no es un mito, es una realidad, ¿no? Y es pensar que, y tiene que ver con la ablación también, como pensar que la mujer precisamente es insaciable sexualmente, y que entonces que cuando el marido no está, entonces se va a acostar con cualquiera, ¿cierto? Dentro de todas esas construcciones culturales que el machismo cobra sentido, también como
en nuestra sociedad latinoamericana hay un sincretismo, una mezcla de un poco de cosas que justifica y termina justificando, inclusive la misma mujer, justificando como ese tipo de cosas, ¿no? Como que eso es algo normal y que como que ha venido siendo así. Y eso es lo que hace que también, curiosamente, en algunas sociedades se legitime ese tipo de prácticas, que es también lo complejo. Bien, sí. Héctor, gracias. Nos habíamos visto desde el almuerzo de ayer. Habíamos conversado algunas cosas sobre esto ayer en el almuerzo. Lo primero que queremos decirle es que gracias por traernos estas posibilidades analíticas. Hay una cuestión acá que me parece que podemos vincular antes de que los compañeros estudiantes sigan hablando, y es la relación entre una serie discursiva que el doctorado ha propuesto y unas maneras de afrontar unas ciertas realidades como problemas emergentes. Hemos propuesto una serie que es la serie discursiva crítica, ficción, experimentación como elemento de convergencia de diversas posiciones analíticas. Y en ese sentido hay una pregunta muy seria, y es la pregunta de qué es eso que es la crítica, ¿no? ¿Cómo funciona eso que es la crítica? Y por ejemplo, ¿qué distancia existe entre la mirada de un fenómeno social desde una cierta perspectiva teórica o analítica versus el hecho de que las problematizaciones exijan lo que aparece, lo que emerge, exijan nuevas formas de método? Una de las cosas que hablamos ayer en el almuerzo era justamente eso, el hecho de que, si usted comentaba de manera precisa, de que si alguien lo interrogara acerca del modo como usted desarrolla su método, pues sería bastante difícil de enfrentar, porque se trata de una relación de experiencia, y por el otro lado de las condiciones que plantean estos problemas emergentes. Así que digamos que en esta cuestión del ejercicio crítico nos conectamos con el hecho de que necesitamos construir, experimentar, pasar por posibilidades otras de método, que es la cuestión de la relación ficción-experimentación, las formas de creación de pensamiento, etc. Todos tenemos claro cada vez más en los ejercicios de seminario que la serie discursiva crítica, ficción, experimentación es cualquier cosa menos abstracción. Digamos que hay una cuestión que tiene que ver con las posiciones iniciales de cada quien, ¿no? Cómo está cada quien situado en un conjunto de visiones de lo crítico, pero al mismo tiempo cómo se juegan unos ciertos desplazamientos respecto de nuestras posiciones, justamente por una relación entre ficción y experimentación. De otro modo, digamos que lo bello del ejercicio que estamos realizando es que ninguno de nosotros está en el mismo punto de partida ni pretende quedarse ahí, sino que reconoce que en su posición inicial hay un lugar de donde partir, pero que en efecto el desplazamiento posible se haga en una relación extraña entre la ficcionalización de un método porque el problema lo exige versus la experimentación de formas nuevas de pensamiento. Y en ese orden de ideas es interesante ver cómo luchamos una y otra vez contra una explicación no metafísica de lo que ocurre en una problematización social. Porque en el fondo tenemos como investigadores muchísimo miedo de que nuestras respuestas sean puramente provisionales, y más aún con situaciones tan problemáticas como estas. Ante la exigencia de unas problematizaciones tan duras como estas en la relación con la crueldad, con el daño, la destrucción y la violencia, nosotros mismos como investigadores nos asustamos de la provisionalidad de nuestras conclusiones. Porque en el fondo sí queremos conseguir una explicación metafísica. En el fondo querríamos conseguir algo que nos ayudara definitivamente a resolver un conjunto de problematizaciones. Para calmar esa angustia y reconocer que toda verdad es provisional, pues digamos que el primer movimiento que tenemos claro que debemos seguir es reconocer los aspectos históricos de la creación de nuestras propias verdades. Y en ese sentido lo que acaba de enunciarse es justamente un conjunto de escuelas y posiciones que tienen un horizonte histórico y que tratan de lidiar con el asunto, pero me parece que en el fondo, muy arqueológicamente, por decirlo así, subyace un cierto deseo de poder tener una base explicativa que por fin nos permita, desde esa explicación, resolver los problemas sociales. Sin embargo, algo que siempre he respetado de usted desde que lo escuché, y es en México, y es esa posibilidad de reconocer que la provisionalidad de nuestras respuestas es mucho más útil de lo que imaginamos. Eso porque yo también he pasado por esa angustia muchas veces, cualquier investigador lo ha hecho, y más un experto en ética, acerca de cómo se hace para establecer una relación con esas problematizaciones y las cuestiones morales. Así entonces hay una cuestión sobre la verdad que subyace como problema en el fondo de estos elementos, porque queremos encontrar la verdad y queremos encontrar una verdad que explique lo que pasa, y queremos encontrar la verdad como herramienta para transformar las condiciones, etc. Pero nos da como cierta angustia que esa verdad sea puramente provisional, que funcione como herramienta estratégica para ciertas variables
que esté limitada por un conjunto de elementos sociales, por fases ideológicas, por imaginarios, etc. Así que yo quisiera aprovechar la circunstancia para, ubicados en un problema tan serio como este, reconocer que es en serio que como investigadores sociales lo único que tenemos es la posibilidad de producir verdades, y que esas verdades son herramientas, son armas también, y que al mismo tiempo son provisionales, tienen límites, etc. Pero en ese orden de ideas conversábamos ayer también un poco acerca de los modos como de una manera u otra aparece una relación extraña entre sexualidad, poder, verdad, en las que luce la cuestión histórica como el hecho de que el cuerpo no es únicamente una superficie de inscripción de luchas, sino al mismo tiempo un conjunto de fuerzas que se interrelacionan y que más allá de una perspectiva moral tienen el problema de lanzarse unas contra otras, marcando el cuerpo, delimitándolo, estableciendo unos límites, moviéndolo a unas ciertas posibilidades. Hipótesis. Si consideráramos esto de una posición puramente estratégica, dejando afuera la concepción moral que usted está solicitando, dejemos afuera la cuestión del bien y del mal aquí, aparece una cuestión bastante difícil de enfrentar, y es el hecho de que el cuerpo se convierte en una superficie en la que unas fuerzas encuentran una expresión. Y si la primera línea crítica, Marx, Nietzsche, Freud, tiene razón y nos ha influido, es el hecho de que esas fuerzas se expresan justamente en el modo como intentamos capturar al otro, dominarlo, llevarlo hacia cierto lugar, establecer una posición. Yo me pregunto si no habría una extraña relación entre la sexualidad, la violencia, el poder, etc., en cierto modo de asegurar la expresión de una cierta fuerza. Y si las preguntas no serían ¿cómo hacemos para, primero, identificar esas fuerzas, Freud y otros? Segundo, para averiguar cómo son productivas, Nietzsche, Marx. Tercero, para averiguar qué podemos hacer con ellas, las relaciones más Nietzsche-Freud y sus consecuencias contemporáneas. Y hay una cuestión aquí extraña, y es que se moraliza todo el tiempo la existencia en relación con lo sexual, una cosa que Foucault ya había visto en Historia de la Sexualidad, haciendo justamente una genealogía del psicoanálisis, pero no se estiliza. A esas fuerzas no se les permite estilizarse, encontrar un estilo, encontrar una forma, establecer unas relaciones. En los análisis psicoanalistas del psicoanálisis, por ejemplo, hay unas relaciones morales ahí con la cuestión, pero Freud no investigó, por razones bastante conocidas en términos históricos, las civilizaciones que estilizaron la sexualidad. Es decir, el hecho de que la sexualidad no es únicamente un asunto de violencia o de inconsciente, sino de fuerzas susceptibles de adquirir una forma. Y que en tanto que son posibles de adquirir una forma, como cualquier otra, como todos los esquemas corporales, hay una pregunta muy extraña, o sea, muy interesante por hacerse, y es ¿qué razones históricas nos llevan a suponer que la única posibilidad que tenemos frente a la sexualidad es la moralización? Y no el hecho, la moralización, o sea, convertir eso en un problema moral y no en un problema de estilo. Una de las cosas que más he visto yo en las artes marciales es el hecho de que el cuerpo se organiza siempre en relación con un estilo, con una manera un modo de llevarse a cabo, unas fuerzas que se pliegan de cierto modo, se organizan de cierta manera, etc. Y una civilización que le da un cierto valor a esas formas de arte convierte el cuerpo en un elemento que por un lado es una herramienta, pero por otro lado es un arma y es un problema, etc. Hay unos límites que hay que conseguir. Pero me parece que una pregunta interesante en esto, más allá de encontrar una verdad profunda que resuelve la cuestión, es ¿qué razones históricas nos han llevado a suponer que la única posibilidad que tenemos con lo sexual es la moralización o el establecimiento de un límite? Hablábamos de eso ayer, el establecimiento de un límite desde una perspectiva puramente moral, y no la pregunta seria de cómo podría un sujeto estilizar su propia existencia con la ayuda de otros en relación con esas fuerzas, ¿no? Me parece a mí que parte de la cuestión interesante sería hacer un ejercicio crítico que nos permita entender cómo ocurre esa moralización, uno. Dos, cómo esa moralización conlleva necesariamente unos ciertos modos de lo violento. Tres, que lo violento va a aparecer, va a estar ahí, va a ser histórico, va a generar esas formas de violencia. Pero cuatro, que sí se puede organizar una manera distinta de establecer las relaciones entre cuerpo y placer. Para terminar, yo quiero decir algo que me parece interesante, justamente en relaciones con las formas de afección. En una conversación que le hace una revista gay a Foucault, se molesta un poco porque lo interrogan acerca de su edad y sus relaciones con el cuerpo y los muchachos, etc. Pero al final se reconcilia cuando le hacen la pregunta del millón. Bueno, Foucault, ¿y usted qué entiende por amistad? Y creo que es la definición más interesante que se ha planteado, al menos para mí, y es: la amistad consiste en causarle el mayor placer posible al otro.
En ese ejercicio, alguien cree que esa definición es estrictamente homosexual, estrictamente gay, pero más allá de eso la pregunta termina siendo ¿qué relaciones con el placer puede organizar un cuerpo que es capaz de entrenarse, de establecer una cierta forma de estilización en una relación compleja con otros, que no escapa al enfrentamiento agonista, que también se asocia, que es capaz de conectarse, más allá de una perspectiva puramente moral? Eso porque hay una cuestión que es seria y yo no quiero escaparme de este elemento que es tan complejo y que no